Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos muestra una situación interesante que es cómo reaccionamos frente a una necesidad. ¿Qué es lo que hacemos cuando necesitamos algo? Algo que nos falta, algo que no tenemos, que puede ser material, puede ser espiritual, puede ser de salud. ¿Qué hacemos con nuestras carencias? ¿Qué hacemos con nuestras carencias? ¿Cómo las resolvemos? Y eso porque en el Evangelio de hoy hay 10 personas, podríamos decir, con una misma necesidad, pero con distintas respuestas. 10 personas necesitadas que se acercan a Jesús. Y no sabemos de entrada si el acercarse a Jesús es por Jesús o por su necesidad. Y entonces, muchas veces podemos acercarnos a tantos por necesidad, más que por convicción. Y por necesidad podemos hacer muchas cosas. Acercarnos a gente que normalmente no nos acercaríamos, o hacer negocios, o tantas cosas, ¿no? Y a veces queremos justificar que nuestra necesidad es suficiente para hacer cualquier cosa. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Los fines no justifican los medios. Todo en un nivel humano. Si damos un paso en un nivel de fe, bueno, ¿cómo podemos acercarnos a Jesús con nuestra necesidad? Esa es la pregunta. Ahí podemos ver que no hay enfermedades sino enfermos. No hay enfermedades sino enfermos. Es decir, la misma enfermedad se puede vivir de distintas maneras, según la persona. Y hay algunos que llevan la enfermedad de una manera y otros de otra. Bueno, acá hay 10 enfermos, 10 vidas, 10 necesitados y 10 respuestas. Por lo menos sabemos de 2 distintas. Unos se fueron, otro quedó curado. Y esto porque el samaritano, el extranjero, el que se supone que no tenía fe, vivió de un modo religioso y con fe. No se quedó tranquilo con sus problemas de nación o de raza. Uno se dio cuenta que había sido curado. Y entonces no es lo mismo tener salud que salvación. No es lo mismo tener salud que salvación. Y Dios puede sanarnos, devolvernos la salud, pero va a esperar de nosotros la respuesta. Y cuando la sanación de Dios se encuentra con nuestra respuesta de fe, hay salvación. Hay salvación. Porque uno se dio cuenta de la obra de Dios en su necesidad y volvió a dar gracias. Los otros no. Los otros fueron sanados, pero seguían viviendo enfermos, porque no se dieron cuenta. No se dieron cuenta de la acción de Dios. Y en la vida también nosotros podemos percibir la obra de Dios y dar gracias y reconocer esa obra y crecer en la fe.
o pedir por necesidad, ser sanados por obra de Dios y no darnos cuenta y seguir viviendo enfermos, como siempre. Seguir viviendo enfermos porque no pudimos convertirnos, porque no pudimos cambiar. Por eso es tan lindo este Evangelio que nos muestra que Dios obra y esa obra necesita de nuestra respuesta humana. Dios obra, pero quiere que nuestra libertad intervenga. Dios quiere que vivamos, pero deja en nosotros también el deseo de la vida. Uno se dio cuenta que algo había pasado y los otros no. En un tiempo donde vivimos corriendo de un lado a otro, donde vivimos llenándonos de cosas, donde no podemos parar, muchas veces podemos sanar y no darnos cuenta, porque no nos podemos ver, porque no tomamos conciencia de cómo estamos, porque no nos damos cuenta cómo nos vamos enfermando y no nos damos cuenta cómo podemos estar sanando. Y entonces qué importante también es tomarse un tiempo para revisar cómo estamos. Tomar un tiempo para darme cuenta de mi estado, de mi salud y de lo que necesito. En algún momento se hablaba mucho del examen de conciencia a la noche, para ver cómo había sido el día, a ver qué había pasado, cómo me había afectado, cómo tenía que seguir adelante. Bueno, hoy en este tiempo necesitamos recuperar tiempos nuestros, donde podemos darnos cuenta de cómo estamos, donde podemos darnos cuenta de la obra que Dios hace en nosotros, donde podemos darnos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer o cómo seguir. Si no, seguimos caminando como siempre y podemos recibir dones y no reconocerlos. Termino con la importancia de dar gracias. La Eucaristía quiere decir acción de gracias. Y es importante porque si no aprendemos a reconocer los dones que recibimos, siempre vamos a estar solos y vacíos. Solos y vacíos. Y no se trata de el don que recibimos, sino sobre todo quién es el que te lo da y por qué te lo da. Dios es quien da todo don y lo hace porque nos ama. Es lindo el regalo, es linda la salud, pero es más lindo sentirnos amados, cuidados, acompañados. Es lindo tener salud, pero es más lindo decir, alguien me quiere con vida, alguien me quiere bien. Por eso nos quedamos delante del Señor que se acerca, le presentamos nuestras necesidades, pero le pedimos que nos ayude a darnos cuenta de cómo estamos, lo que necesitamos, pero sobre todo de quién es el que nos ama, de quién es el que nos quiere vivos.